Gracias por la oportunidad de poder una vez más disfrutar de la adoración, de la alabanza a nuestro Dios. Es un deleite para nuestra alma, para nuestro espíritu, poder disfrutar de la presencia del Señor. Espero que cada uno de ustedes disfrute de estos momentos de adoración. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Y antes de que los jóvenes se vayan a su clase en esta tarde, ¿qué le parece si le damos la bienvenida al que está a nuestro lado? Sean todos bienvenidos a este lugar. Estamos aquí para servirles. Amén. Gloria a Dios. Tenemos victoria en Jesús. El movimiento, pero ojalá que todos nos acomodemos bien para poder estar bien ordenaditos. Gloria a Dios. Damos como siempre la bienvenida a aquellos que nos siguen siempre a través de Facebook, que siempre estamos en vivo para poder transmitirles estos mensajes que deseamos sean de grande bendición para sus vidas. Abramos entonces ahora sí la Biblia en el capítulo 4 del libro de Romanos. Se recuerdan, ¿verdad? Que estamos en el capítulo 4. Y vamos a iniciar en el capítulo 4 y vamos a ver ahora del versículo 6 al versículo 8 del libro de los Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 8. Vamos a leerlo. Y no sé si ustedes se recuerdan que al principio de este capítulo dijimos hablando de dos personajes. ¿Quiénes eran esos dos personajes de los que estamos estudiando en el capítulo 4? ¿Quiénes son? Abraham, ¿y quién? David. Sí, creo que sí recordamos, ¿verdad? Me da gusto poder lograr que en sus mentes se quede alguna idea que yo les comparto, ¿verdad? Abraham, ¿y quién? David. De estos dos personajes habla este capítulo 4 del libro de los Romanos. Vamos a iniciar en el capítulo 4, versículos 6 al 8, y dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Escuchen lo que comenzamos a leer en esta tarde. Está diciendo algo David acerca de David, el apóstol, que es muy importante, diciendo: bienaventurados aquellos quienes iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos o perdonados. Y nuevamente utiliza la palabra bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el apóstol Pablo, aquí en esta porción que leímos, para respaldar su argumento, Pablo está citando el Salmo capítulo 32, versículo 1 y versículo 2.
donde habla precisamente y utiliza esta referencia para hablar acerca de lo que le sucedió a David. Si usted lee el Salmo 32 y el Salmo 51, son dos salmos penitenciales escritos por David. Y estos dos capítulos o estos dos salmos los escribió David después de adulterar con Betsabé. Y no solamente el adulterio, sino que también la muerte, ¿se recuerdan ustedes?, del esposo de Betsabé. Esta historia está descrita en 2 de Samuel, capítulo 11. Y a pesar de la enormidad, por decirlo de esta manera, del pecado y su ausencia total del mérito personal, David conoció la bendición. Escuche usted, la bendición, el mérito y la bienaventuranza de la justicia de Dios imputada en su vida. O sea que David, realmente pudiéramos decir que a pesar de haber pecado contra Dios de una forma tan gravemente como lo hizo, pudo encontrar que cuando Dios lo perdonó, a esto David le llamó bienaventuranza. Si ustedes pueden darse cuenta de esto que sucedió con David, nos damos cuenta que esta bienaventuranza es precisamente la bienaventuranza de la que estamos disfrutando los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Yo no sé usted o cómo sea desde su punto de vista esto que yo le estoy diciendo, pero esto debe de convertirse en nuestras vidas y tenerlo verdaderamente como una gran y gloriosa bienaventuranza. David dice: bienaventurado el varón. Fíjese bien, a quien Dios le perdona iniquidades, le perdona sus pecados y cubre sus pecados, y también llama bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. La palabra inculpa quiere decir que se quitó la culpa de nosotros. Desde el día en que nosotros nos entregamos a Jesús, nos hemos convertido verdaderamente en bienaventurados, porque ya no hay pecado sobre nosotros. Dios ya lo perdonó. Entramos en una nueva etapa en nuestras vidas. De hecho, a esta nueva etapa la Biblia le llama, si alguno ya está en Cristo, aquí está la nueva etapa, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es absolutamente hecho nuevo. O sea, Dios está haciendo algo nuevo con nosotros. Así que, mis amados, podemos decir en esta tarde, todos los que hemos recibido el perdón de Dios, que somos muy, pero muy bienaventurados, gracias al perdón de Dios. David vivió bajo la ley. Sin embargo, como lo hemos notado, antes Abraham, pudiéramos decir, no vivió bajo lo que era la ley, porque aún no había sido dada. Y eso es algo que es muy notable, que nosotros vamos a ir comprendiendo en estas enseñanzas. Pero David tampoco podía ser salvo bajo la ley. O sea que no fue, digamos de esta forma, no fue las ordenanzas ni la obediencia a la ley lo que le dio el perdón a David. Así que, por consiguiente, David describe la bendición de que Dios reconoce la justicia sin tener que hacer las obras de la ley. Que las obras de la ley, ya hemos dicho, es un sinónimo de las obras de la carne. Porque David no tenía obras
Antes, al contrario, las obras que David tenía eran malas. O sea, esa es justamente la naturaleza de la que Dios está cada día haciéndonos y más libres, hasta que Él venga y complete lo que le falte al proceso en el cual hemos entrado. Por lo tanto, la justicia tiene que estar completamente separada, completamente apartada de las obras. Pudiéramos decir que se tiene que vivir en un principio enteramente diferente, completamente diferente. Si vemos el versículo 7, bienaventurados a los que Dios les ha perdonado los pecados, las iniquidades. Estos versículos son el resultado del gran pecado de David, o pudiéramos decir que esta porción, estos versículos, estos capítulos 32 y 51 del libro de los Salmos, son el resultado del pecado de David, y por consiguiente encontramos la confesión y la aceptación. Digamos que Dios, cuando nosotros le confesamos, entonces cuando es la aceptación de Dios, entonces es cuando David puede decir, hemos sido aceptados por Dios. Si nosotros confesamos, dice la Biblia, nuestros pecados, ¿qué es lo que va a suceder? La vida espiritual comienza a prosperar más rápidamente. Por eso es que hay muchas personas que se quedan atoradas en el camino del servicio a Dios porque no saben humillarse o no saben acercarse a Dios para pedirle perdón. Y ese es uno de los graves problemas que muchos cristianos tienen, que cuando pecan contra Dios, que cuando le fallan a Dios, no saben cómo llegarse a Dios para pedirle perdón. Y dice la Biblia que el que confiesa sus pecados, Dios comienza a prosperarlo, pero el que los encubre o el que no se atreve a confesarlos, dice que no va a poder alcanzar misericordia. Y todos los cristianos, o sea, todos los que estamos aquí, todos los que nos oyen y que oigan este mensaje, tienen que aprender a pedirle perdón a Dios. Tenemos que, todos los hijos de Dios, aprender a pedirle perdón a Dios. Cuando su vida espiritual se estanca es porque probablemente hay alguna situación en su vida encerrada, en su vida que usted no le ha confesado a Dios. Y mientras usted no lo haga, mientras usted no se allegue a Él de rodillas, en humillación, pidiéndole perdón, su vida espiritual no va a prosperar. Usted se va a mantener tan indiferente como es o como está su vida en este momento. Por eso es importante aprender a que nosotros no tenemos que humillarnos al hombre. Usted no tiene que ir a un hombre y decirle que le diga a Dios que lo perdone. Nosotros ya tenemos, óigame bien, una comunicación abierta con Dios desde el día en que nosotros nos entregamos a Él. Dice el Señor, echa sobre mí tus cargas, yo las voy a llevar. Pero no le entregamos las cargas al Señor. Por eso sufrimos y batallamos. Bienaventurados, dice el salmista, y pudiéramos decir que de aquí es de donde comienza, pudiéramos de alguna forma entenderlo, interpretarlo, que de aquí en adelante es donde comienza la nueva etapa de nuestras vidas. Si le hemos fallado a Dios, si nosotros de alguna forma hemos pecado contra Él, tenemos que aprender a llegarnos a Él. Cuando Natán confrontó a David, cuando Natán empezó a relatarle el acontecimiento y la situación por la cual Dios quería que lo llevara, la Biblia dice que cuando le mostró y le explicó lo que estaba sucediendo, cuando él le había quitado la mujer a uno de sus generales, dice la Biblia que se enfureció grandemente David al escuchar la historia. Y eso quiere decir que Dios le estaba dando entendimiento, Dios le estaba dando a él revelación,
le estaba dando la fórmula para que aprendamos nosotros a humillarnos. Y la razón por la que Dios le habló de esta manera a David es porque quería entrar a lo más profundo de la vida de David para sacar lo que había en el corazón de David. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con todos aquellos al cual Él ha redimido. Él en alguna ocasión de nuestras vidas va a redarguir nuestras vidas, nos va a sentir que somos miserables, nos va a hacer sentir como que no está con nosotros, va a hacernos sentir ese vacío que a veces quiere llegar y acomodarse en nosotros, pero realmente lo que Dios quiere hacer es sacar lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestra vida? Cuando nosotros entendamos la forma y el sistema en que Dios se mueve para tratar con nosotros y nosotros lo entendamos, entonces quiere decir que esto es lo que nos va a nosotros a llevar a elevarnos en la felicidad, en el gozo y en la bienaventuranza de lo que significa ser perdonados por Dios. Esto es algo interesante, importante, que todos los hijos de Dios debemos de entender. Cuando esto sucede, entonces Dios nos va a llevar a un elevado nivel en la felicidad, en el gozo, y esta es la bienaventuranza más grande de todas las que el hombre pueda experimentar sobre su vida. Ni siquiera ni el oro, ni la plata, ni los placeres dan esta bienaventuranza. Y lo hemos comprobado nosotros con nuestra propia vida. El haber sido perdonados por Dios es una gran bienaventuranza que todos los hijos de Dios deben de disfrutar. Porque esta bienaventuranza, esto nos va a llevar a tener experiencias espirituales más profundas con Dios. Escuche esto, porque esto es importante para poder tener experiencias más profundas, elevar nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestro deseo de servir a Dios. Solamente se va a lograr cuando aprendamos a sacar lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y digo esto porque a veces el corazón se endurece y no lo ablanda nada. No hay nada que lo toque, no hay nada que lo haga cambiar. Ni siquiera Dios puede llamar nuestra atención. Busca de una manera, busca de otra manera. Dios quiere llamar nuestra atención, pero nos hacemos duros y no puede Dios tratar con nosotros. Al decir David, bienaventurados, está hablando, pudiéramos decir, de la felicidad máxima de lo que es encontrar el perdón cuando nosotros le fallamos a Dios. David experimentó esto por su propia experiencia. Por alguna razón, el apóstol menciona esto en el libro de Romanos. Y esto nos enseña que Dios perdona las iniquidades, o pudiéramos decir, o es decir, que Dios perdona la desobediencia y el pecado del hombre. David quebrantó la ley de Dios deliberadamente y no lo hizo en la ignorancia de la ley. Sin embargo, la Biblia dice que Dios lo perdonó. Y esto habla de una remisión completa. Y pudiéramos decirlo de esta manera, que esto es mucho más que un simple perdón. Y aquí se habla de la ternura de Dios, cómo Dios toma al pecador en sus brazos, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios tiene amor, cómo Dios tiene un afecto que darnos. Y cómo es que Dios, cuando nosotros sentimos ese afecto, sentimos ese cariño, y los pecados son cubiertos, porque Él tiene misericordia. Él quiere ayudarte. Él quiere que ya no vivas esa vida tan pesada para servir a Jesús. Servir a Jesús no debe de ser pesado, debe de ser gozo, felicidad, armonía,
disfrute, porque eso es lo que tiene que ser el cristianismo. Que cada vez que quiera ir a servir a Dios, haga lo que decía el salmista. ¿Qué decía el salmista? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y llegaba contento, alegre. Desde que entraba al santuario, él entraba dándole gloria a Dios. No entraba con la cara así. Gloria a Dios. Como entran algunos, ¿verdad? No, es que se decían nombres. Por eso es que eso significa elevar nuestra vida a un nivel de felicidad al máximo en el servicio de Dios. Era algo mucho más que un simple perdón. Y aquí se habla de la ternura de Dios, se habla de cómo Dios recibe al pecador. Porque nosotros nos damos cuenta que nuestros pecados ya fueron cubiertos. ¿Cómo fueron cubiertos nuestros pecados? ¿Cómo fueron perdonados? Porque Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y eso a nosotros nos da las ventajas de que hay perdón para todos aquellos que se entreguen a Jesús. Él ya pagó el precio que se necesitaba para poder adquirir el perdón de Dios. Gloria a Dios. Es tan impresionante esto que dice la Biblia, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, pero muy pocos se arrepienten cuando pecan contra Dios. En vez de pedirle perdón a Dios, empieza a disfrutar de lo que está haciendo. Y eso es peligroso para la vida espiritual de los hijos de Dios. Cuando usted empieza a disfrutar el pecado, cuidado, usted está entrando en una situación de peligro para su vida espiritual. Si le gusta flirtear, si le gusta coquetear, si le gusta mirar, si le gusta... Entonces usted ya está disfrutando del pecado y eso le va a traer a usted consecuencias. Todos los hijos de Dios tenemos que aprender estos principios. La palabra bienaventurado significa que Dios no inculpa al hombre del pecado. Óigame bien, David fue un pecador, sin embargo Dios quitó su pecado, así como le dijo Natán cuando le describió lo que le había sucedido en 2 de Samuel 12, versículo 13. Aquí notamos que Dios trató con David, que Dios habló con David, Samuel habló con él. ¿Y qué es lo que realmente sucedió en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13? Que David recibió ¿qué? Corrección. ¿Escuchamos esto? David recibió corrección. 2 de Samuel 12:13. Dice la Biblia de esta manera, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Dios ha remitido tu pecado. Anteriormente, Natán le había descrito la historia de un pobre hombre que solamente tenía una oveja, y vino un rico usurero que tenía muchas y le robó la única que tenía. Y vemos que cuando él escuchó esta historia, dice en el versículo 6 de este capítulo donde estamos, que debe de pagar la cordera con 4 tantos por lo que hizo y porque no tuvo misericordia. Sin embargo, cuando él se dio cuenta que se trataba de él mismo, dice la Biblia que él inmediatamente se dio cuenta que su vida estaba en un grave peligro.
¿Cuál era el peligro que estaba en el que estaba David? Que podía ser digno de muerte. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Él mismo. Y además dijo David que la pague 4 veces por lo que hizo. Quiere decir que él entendía, por eso es que él pecó deliberadamente contra Dios, porque sabía que lo que había hecho era digno de muerte. Pero cuando David fue corregido, él inmediatamente se dio cuenta que era Dios el que le estaba dando la oportunidad, porque le dijo Natán: no morirás, tu pecado es perdonado, tu pecado es redimido. Sin embargo, él pronunció 2 frases muy importantes: es digno de muerte el que hace esto, y debe de pagar 4 tantos con lo que hizo. Y pudiéramos decir que David, aquí en estas expresiones, dictó su propio castigo. Cuando Natán le mencionó que debía de pagar con 4 tantos a Natán. ¿Y qué fue lo que sucedió? David pagó con 4 tantos. Dios lo perdonó, Dios lo corrigió, pero tuvo que pagar con 4 tantos lo que hizo. ¿Cómo sucedió esto? Número 1, perdió a 4 de sus hijos. Primeramente, perdió el hijo ¿de quién? De Betsabé. Después perdió a Amnón, su primogénito. Después perdió a Absalón. Y por último, perdió a Adonías. Dios, David, te perdono, pero vas a pagar con 4 tantos lo que hiciste. David aceptó esto. David, ¿qué fue lo que sucedió cuando entendió que él tenía que pagar? Naturalmente que la aflicción fue como una plaga en la vida de David. Sin embargo, la culpa de David no fue acreditada a su cuenta, sino que otro fue el que llevó la culpa por él, o otros fueron los que llevaron esta culpa. Así que no debe sorprendernos que él haya dicho: bienaventurados los que reciben perdón, sin tener que pagar consecuencias, como yo pudiera haberlo dicho David en esta noche a nosotros. A lo mejor si pudiera decírnoslo, si pudiera venir a este santuario y decirlo, vendría y nos lo diría. Porque la aflicción lo siguió básicamente hasta la muerte. No debe entonces, decíamos, de sorprendernos que él haya expresado estas palabras: bienaventurados los que reciben perdón. Que ustedes que se gozan de que sus pecados hayan sido perdonados, deben de tener en consideración que si hemos recibido el perdón, entonces debemos de aprender a gozarnos y a disfrutar del perdón de Dios todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas debemos de aprender a disfrutar de ese perdón glorioso que Dios nos ha dado. No es algo liviano, no es algo simple, no es algo sencillo, es algo grande lo que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Perdón. Es pues, dice el versículo 9, esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión. Pregunta David aquí el apóstol. O también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo vuelve nuevamente a Abraham después de hablar de David. Abraham, según leemos capítulo 9, versículo 9, 10, 11 y 12. ¿Cómo pues le fue contada, versículo 10, por justicia a Abraham, estando en la circuncisión o en la circuncisión?
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pudiéramos decir que entonces Abraham estaba bajo el pacto que Dios había hecho con él. Y el apóstol Pablo anticipó lo que pensarían sus lectores judíos. Y comienza a decir, si Abraham fue justificado solo por su fe, ¿por qué mandó Dios a él y a sus descendientes que se circuncidaran? Su respuesta no solamente resuelve las inquietudes de todos los que necesitan entender el significado de la circuncisión, sino la de millones de personas que todavía se aferran a algún tipo de ceremonia, de actividad o de asunto que tenga que ver o que sea referente a la ley como base de su justicia. Usted sabe que hay muchos que tienen esta ideología como base sin entender lo que realmente era la circuncisión. Los de la circuncisión se refiere a los judíos. Los de la incircuncisión se refiere a todos los gentiles. Pudiéramos decir entonces que esto es en el sentido racial. Abraham es padre de los judíos, los circuncidados, en el sentido racial, ¿sí me entienden? O en el sentido de su raza. Él es padre de todos los circuncidados. Y en el sentido espiritual, Él es padre de todos los creyentes, sean judíos, sean gentiles, simplemente en aquellos que creen. O sea que la fe abarca a los circuncidados y a los incircuncisos, porque la incircuncisión era solamente por señal. Esto indica la necesidad de limpieza espiritual que se necesitaba, que eso es lo que significa la circuncisión. La circuncisión era una señal de la limpieza del hombre, una demostración externa de la justicia que Dios le había acreditado a Abraham por la fe. Dios hizo esta promesa a Abraham mucho antes de la circuncisión. Él simplemente creyó en Dios. Escuche esto porque es muy importante para que usted aprenda estos principios tan importantes de la Biblia. En el versículo que sigue, después del versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa, óigame bien, se lo voy a repetir, no por la ley fue a Abraham dada esta promesa y a su descendencia de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, entonces vana resulta la fe y anulada inmediatamente la promesa. O sea que Dios hizo esta promesa a Abraham mucho antes de la circuncisión. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, sea circunciso o judío o gentil, incircunciso o no circunciso, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Escuche bien, decía la semana pasada que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no le dio la promesa únicamente para los judíos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios?
en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es interesante que nosotros debemos de descubrir. O sea que todos los creyentes, al estar en Cristo, se convierten en herederos de esa promesa. Escúchelo muy bien en esta noche. Y se lo voy a repetir: todos los que creen en Jesús, todos los que han creído en Jesús, al estar en Cristo se convierten en herederos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham mucho antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel. Por eso es que no es por la ley, o sea, no como resultado de que Abraham llegó a esta promesa porque guardara la ley. La ley no existía. Simplemente no existía. Si solo aquellos que guardan a perfección la ley reciben la promesa, lo cual es imposible, la fe entonces carece de valor y entonces se anula la promesa que Dios le dio a Abraham siglos o miles de años atrás. Aleluya. ¿Vamos bien? Por eso es que vamos a ir entendiéndolo de una manera especial en esta noche. Dice en el versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, simplemente él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que Dios le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Óigame bien, no se debilitó en la fe, no se debilitó, no comenzó a dudar, sino que antes, al contrario, al mirar que ya estaba su cuerpo ya casi muerto, como que está un poquito alto, su cuerpo ya casi como muerto, siendo ya casi de 100 años, o también la esterilidad de su esposa Sara, ni esto debilitó a Abraham en la fe, ni porque era ya un hombre mayor, casi 100 años, ni porque su esposa también era ya anciana, y porque ya era, óigame bien, estéril. Imagínese usted, y sin embargo Dios le dijo que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Cualquiera que viera a Abraham le diría: este está loco, ¿de dónde le va a salir descendencia? A su edad, su esposa ya tenía la matriz muerta, dice la Biblia. ¿Cómo Dios le va a dar descendencia a Abraham? Aquí estaba realmente poniéndose a prueba la fe de Abraham. Dice en el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente, escuche usted la palabra y subrayela, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que Dios estaba de alguna manera probando la fe de Abraham. Él había entendido, él se había dado cuenta que él era poderoso para aún sacar descendencia de entre los muertos. Pudiéramos decir que si Abraham mirara a su alrededor lo que estaba sucediendo, no había nada en lo cual él pudiera confiar, nada para tocar, nada para ver. Todo lo que hizo, o lo que él hizo, fue confiar en Dios, y esto es importante. Él dejó de mirar a su alrededor, él dejó de mirar lo que estaba en su entorno, a lo mejor ya de 100 años, su esposa anciana, dejó de mirar a su alrededor y comenzó a mirar la promesa
a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias en las que él estaba viviendo, pudiéramos decir, era anulada la promesa, si se pudiera pensar en la forma en que Dios estaba desarrollando este asunto con él. Era muy fácil de que la promesa quedara completamente anulada, pero sin embargo él se fortaleció en la fe. O sea, la única manera de glorificar a Dios es creyendo en Él. Es la única forma de alcanzar las promesas. Es la única forma de poder alcanzar las bendiciones de Dios. Estaba, dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien debe de ser contada a nosotros también esto, como nosotros estamos aquí creyendo que Jesús levantó que Dios levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Vamos a ver algo importante. Su fe consistió en sacar un hijo de la muerte. Vamos a ver esto que es interesante. La fe de Abraham consistió en sacar un hijo de la muerte. Le voy a explicar por qué digo esto. Es decir, que Dios era poderoso para poder sacar del seno de Sara una descendencia. ¿Y qué dice la Biblia de la matriz de Sara? ¿Qué dice que estaba? ¿Qué dice que estaba? Estaba muerta, ya no podía concebir. Entonces decía que su fe consistió en mantenerse creyéndole a Dios, que Dios podía sacar un hijo de la muerte, es decir, de un seno, de una matriz muerta, sacarlo del lugar de la muerte para poder cumplir Dios la promesa, sacarlo del lugar de la muerte, estéril y muy anciana. Esto es algo glorioso y importante que nosotros tenemos que aprender en esta noche. El vientre de Sara era como una tumba. Era un lugar muerto. Y esto es algo que nosotros podemos darnos cuenta en esta noche de dónde Dios puede sacar aún la vida, de dónde Dios puede sacar la esperanza, de dónde Dios puede resucitar nuestros anhelos, nuestros deseos de servirle a Dios. O sea que si nosotros, dice la Biblia, que si nosotros estamos en un estado de muerte, es ahí de donde Dios quiere librarnos a nosotros. Dios es capaz de sacarnos del valle de la muerte donde probablemente nos encontremos, y de ahí Dios sacar esa descendencia. ¿De dónde Dios está sacando la descendencia que le prometió a Abraham? De los muertos en delitos y pecados. Glorioso su nombre. La Biblia lo dice. La Biblia lo menciona claramente. Pudiéramos decir que el vientre de Sara es justamente el lugar de donde Dios está sacando su descendencia de entre los muertos. Por eso es que cuando nosotros damos cuenta que salió de ese lugar muerto la vida, de ese lugar muerto salió la vida y salió la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Le creyó a Dios. En Juan capítulo 8, 56, vean ustedes algo interesante que vamos a poder notar en esta noche para entender esto que Dios quiere en esta noche que nosotros aprendamos.
Juan 8:56 dice de esta manera, que es algo precioso, que Abraham vuestro padre se gozó de que él de que había de vivir, de que había de ver mi día, dice, y lo vio y se gozó. ¿De dónde pudiéramos decir que Dios le dio a Abraham esta visión de que Dios levantó de los muertos al que vino a redimirnos a nosotros? Ni la tumba lo pudo detener, ni la muerte lo pudo detener. Si Jesucristo murió y resucitó, entonces dice la Biblia que andamos en novedad de vida todos los que creemos en Jesús. Todos los que hemos creído en Jesús hemos entendido que Jesucristo murió y resucitó. Esto es fe. Esto significa tener fe. Creerle a Jesús. Estar consciente de la importancia que tiene, que para todo aquel que cree, todo le es posible. Esa es fe, no solo es la muerte de Cristo, sino que también es la resurrección, que Dios lo levantó de entre los muertos. Gloria a Dios. Y Jesús, cuando se despertó y resucitó, y les dice a sus discípulos: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Ya Él ha resucitado. Ahora quiere decir que la vida de Dios está siendo manifestada para nosotros. En su resurrección suministró la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio del Cordero de Dios para así justificar a los impíos, o sea, a nosotros, a los que no teníamos perdón. Y dice la Biblia: y a vosotros estando, óigame bien, ¿cómo dice la Biblia? Y a vosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Escuche esto: estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Nos sacó del lugar de la muerte, porque estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. No había esperanza para nosotros, pero gracias a que Jesús murió y resucitó, eso quiere decir que nosotros, si creemos esto, inmediatamente Dios va a comenzar a transformar nuestras vidas y nos va a comenzar a llevar a la vida a la que Él quiere llevarnos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede entrar a Dios si no es por Él. Gloria al Señor. Y dice también: y juntamente Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Gloria a Dios. En Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. O sea que realmente Dios está levantando una descendencia del valle de la muerte. Está sacando los muertos para que tengan vida. Él dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Ya sal del valle de la muerte y entrégate a Jesús. De allí Dios está sacando su descendencia del valle de la muerte, del valle de la muerte, de la matriz muerta de Sara. Dios está sacando su descendencia. Qué preciosa es la Biblia. Yo al pensar en esto me emociono y digo: Dios, esto es verdaderamente bienaventurado. Esto es verdaderamente bienaventurado. Aquel que ha creído en Jesús es bienaventurado, porque ahora anda de novedad de vida. Cambió de ambiente, salió de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Dice que nos sacó de las tinieblas, del vientre de la muerte, para que andemos en novedad de vida. Y ahora dice: si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es eso absolutamente nuevo. Bendito el Señor.
Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Oh, aleluya, aleluya. Tus muertos vivirán, decía el profeta, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Y Dios nos ha resucitado, nos ha sacado del valle de sombra de muerte para habitar en la luz gloriosa de Jesús y esperando con paciencia el momento de encontrarnos con Él. A Él sea la gloria, la honra y el honor en esta noche preciosa. Le damos gracias a Dios. No sé si quiere usted darle gracias a Dios conmigo. A ver, pónganse de pie. Pónganse de pie y hagan un esfuerzo, hagan un sacrificio de decirle gracias, Dios. ¿Le gustaría hacerlo conmigo? Dios da vida a los muertos. Cuando Cristo nuestro Señor se manifestara, dice Colosenses 3:1 al 4, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Qué preciosa es la Biblia, Colosenses 3:1. Se lo dejo de tarea para que lo lea muy tranquilamente ahorita antes de que se duerma ahí en su casa. Saque Colosenses, ábralo en el capítulo 3 y diga: si habéis pues resucitado con Cristo, comienza a buscar las cosas de arriba. Si ya resucitaste con Cristo, comienza a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que cuando Cristo nuestro Señor se manifestare, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Ahí donde está, agradézcale a Dios, dígale: Señor, qué preciosa bienaventuranza le diste a mi vida. No la había contemplado, mi Dios. Dígaselo con toda confianza, dígale: Dios, mi Señor, no lo había entendido, no me había dado cuenta, Dios, que tú me sacaste, que me rescataste del valle de la muerte, me sacaste de la área de la muerte para traerme a la novedad de vida. Señor, ayúdame a entender esta bienaventuranza. Dígaselo a Él en esta tarde, dígale: mi Señor, mi Señor. Platique con Él. ¿Por qué no le platica a Él? ¿Por qué no habla con Él? ¿Qué le impide decirle a Dios: Señor, te doy gracias por esta bienaventuranza que le has dado a mi vida en esta noche? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Señor, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, que hayas perdonado nuestros pecados. Agradecemos que hayas, Señor, resucitado para darnos esperanza de vida, para poder estar en novedad de vida, Señor. La